La celebración de la Semana Cultural dedicada al libro nos lleva en esta oportunidad al Instituto Doñana. Vamos a asistir al acto de inauguración que está protagonizado por el escritor y pintor almonteño Juan Villa. Vamos a hablar con Urbano Méndez como director del Instituto Doñana. Gracias por atendernos, como siempre. Encantado. Bueno, A vosotros. Gracias a vosotros. Hablamos de la Semana Cultural, estamos en el marco del Día Internacional del Libro. Hay que marcar sobre todo la importancia, al margen de las clases, porque son muchas las actividades que se realizan, pero además cuando viene una semana como esta se prepara mucho por parte de muchas personas y además, bueno, actividades de muchísimo nivel. Como digo, hace falta muchas manos y muchas cabezas para preparar lo que habéis preparado. Efectivamente, es un trabajo interdepartamental, no es de un solo departamento, trabaja todo el área lingüística, también trabajan profesores del área científica. Entonces, nosotros lo que pretendemos con esta Semana Cultural es acercar la cultura y la literatura a nuestros alumnos, bien la cultura y la literatura foránea, también la cultura y literatura a nivel nacional y a nivel internacional, si puede ser iberoamericano. Actuaciones este año tenemos la primera actuación más representativa, dentro de otras muchas que vamos a realizar, es la conferencia que va a realizar Juan Villa, profesor de literatura y escritor de Almonte. También a don Antonio Malagón, profesor que fue de este instituto. También Fernando Iwasaki, escritor reconocido internacionalmente. También haremos una obra de teatro. Haremos también una entrega de premios a la finalización de la jornada, una serie de premios de los alumnos que han participado en un concurso literario. Haremos una gincana, otro departamento organiza una gincana y otras muchas actividades, con el objetivo de acercar eso, de que nuestros alumnos estén más cerca de tanto de la literatura como de nuestra cultura, tanto a nivel local como a nivel provincial, nacional e internacional. Bueno, esto está a punto de empezar, solamente quizá también reseñar que, lo dicho, junto con la actividad diaria, la formación continua, pues se da ese plus con esta serie de actividades que además, bueno, ahora toca el libro, pero son muy diversas. Venimos, por ejemplo, de la Semana de la Ciencia también. Como digo, se van haciendo muchas cosas muy diferentes que son alicientes para el alumnado. Efectivamente, a lo largo del curso hacemos multitud de actividades. La semana pasada, como bien has dicho, ha sido la Semana de la Ciencia, que tanto el Departamento de Matemáticas como los departamentos científicos de Biología, Geología y Física y Química han hecho unas presentaciones fantásticas. Yo he estado en las presentaciones y han sido fantásticas, tanto de alumnos a los que se ha animado y se pretende que aprendan a través de ese conocimiento científico. Y ha sido, ya te aseguro, fantástica, y espero que esta semana sea exactamente igual y que tenga una gran validez para nuestros alumnos, porque, a ver, con las clases se aprende, pero a través de este tipo de actividades aprenden cosas de la vida cotidiana que a lo mejor con las clases pues no se aprende. Y vienen una serie de profesionales que le pueden orientar y le pueden ayudar tanto en el futuro como en las perspectivas que ellos tengan a nivel educativo posterior. Finalmente, es que es de lo que se trata desde el Instituto. Urbano Méndez, director del Instituto Doñana, gracias por atendernos, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias por venir. Bienvenidos todos los alumnos de primero de bachillerato, alumnos de tercero de la ESO que nos acompañan, profesores acompañantes y Juan Villa, escritor de Almonte, que seguro que muchos conocen. Inauguramos nuestra semana cultural con un acercamiento a nuestro alumnado de la cultura y de la literatura, tanto foránea como nacional e internacional, a través de una serie de actuaciones que realizaremos a lo largo de esta semana
como puede ser en primer lugar la conferencia de nuestro compañero Juan Villa, escritor, profesor, antiguo profesor de lengua y literatura en la universidad, ya jubilado. También estará con nosotros mañana martes don Antonio Malamón Ortiz, profesor de este instituto, de historia de este instituto, antiguo profesor de historia de este instituto. También tendremos la conferencia de Fernando Iwasaki, escritor a nivel nacional e internacional reconocido. También tendremos un teatro, una actuación teatral. También tendremos una gincana ejercida por un departamento que ya conoceréis, y finalizaremos con la entrega de premios a vuestra aportación literaria de una serie de alumnos a un concurso literario que se hizo. Yo espero que la semana sea igual que productiva que ha sido otras veces, o más, igual que productiva que ha sido la Semana de la Ciencia de la semana pasada, que también hemos realizado. Y sin más dilación, pues voy a dar paso a Juan Villa, escritor de nuestra localidad, agradeciéndole que haya venido con nosotros y que pueda aportaros todo el conocimiento que él tiene en este aspecto. Muchas gracias. Bienvenido, Juan. Sí. Bien, buenos días. Bueno, muchas gracias por haberme invitado en este día primero de la Semana Cultural del Instituto. Ahora, cuando yo venía hacia el Instituto, venía pensando en cuántos años hacía que yo estuve aquí de profesor. Yo estuve de profesor aquí 2 años y hace justo 40, una eternidad, algo que hay que sumar la edad de varios de vosotros para que viera el nivel. Así que yo fui profesor de aquí durante 2 años, como digo, y aparte de la dedicación a la enseñanza de la literatura fundamentalmente, he escrito también 6 o 8 novelas, varios ensayos, y el tema fundamental, el referente fundamental de mi obra es Doñana, y hoy voy a hablar aquí de Doñana, lo que es Doñana en la novela. Vamos a intentar dar una idea general y luego nos concretaremos en cuatro autores que hablan de Doñana o miran a Doñana desde muy diferentes lugares, ¿no? Así que comenzamos con la charla. La primera idea es que Doñana es un lugar que se está mitificando desde el siglo XIX y un lugar que ha llegado a los libros de una manera tremenda, sobre todo en los últimos 50 años, ¿no? desde que Doñana fue parque nacional, y ha generado mucha literatura en sentido amplio, muchos libros, pero fundamentalmente en el ámbito de la ciencia, ¿no? En el ámbito de la biología, de la geología, también en ciencias humanas, del tipo de la antropología, la sociología, pero literatura no ha dado mucha. Literatura pura y dura ha dado relativamente poca. Así que vamos a ir viendo un poco, en principio, una visión general de la manera que Doñana ha aparecido en la literatura, y luego ya nos concretamos en estas 4 miradas que anuncia el título de la conferencia. Vamos a ver. Bien, empezamos hablando, o dando una idea muy rápida de Doñana en la poesía. Siempre se cita a Juan Ramón Jiménez, que en realidad no escribió nada específico sobre Doñana, sí que cita a Doñana en varios momentos de su obra, esto lo tengo Platero y yo, pero no podemos decir que él tuviera una conciencia de lo que era Doñana, ni nada por el estilo. En cierta manera, Doñana era también la imagen de sus propios paisajes, ¿no? Ramón, como sabéis, era de Mover, y ciertos momentos, pues aparece Doñana, aparece el Rocío, pero siempre como unos referentes lejanos, ¿no? Quizás el poeta además escribió no sobre Doñana, sobre las marismas del Guadalquivir, pero de alguna forma se refleja o reflejó este mundo medio
anfibio, este mundo acuático que es la marisma, sea Fernando Villalón. Fernando Villalón es un poeta, fue originalmente ganadero, muy relacionado con la generación del 27, originalmente fue un poeta de corte popular, de romance y de literatura de este tipo, pero después da el salto ya a un cierto vanguardismo, en contacto, pues, como digo, con la generación del 27, es muy amigo de Lorca, de Alberti, etcétera, etcétera, ¿no? Y, como digo, si alguien quiere acercarse a Doñana desde la poesía, a Doñana en sentido amplio, no a Doñana en la Doñana concreta, que tiene unas fronteras concretas, sino a Doñana como una manifestación más o un elemento más de lo que es la desembocadura del Guadalquivir, tendría que leer a Fernando Villalón. Yo creo que es lo mejor que se ha escrito de las marismas del Guadalquivir está en la obra de Fernando Villalón. Luego también, ahí veis como poetas del entorno de Doñana. Hubo a principios de los años 90 una especie de movimiento de poetas del entorno de Doñana y hubo unos encuentros, no sé si fueron 6, 8 o 10, no recuerdo, en Doñana, unos encuentros anuales, y de estos encuentros salía un libro, se editaba un libro, y la mayor parte de los que intervinieron en estos encuentros eran poetas, y bueno, hay de todo, los hay mejores, obras regulares, etcétera, etcétera, pero vemos también reflejada Doñana, ya una Doñana más específica, más concreta, en la obra de estos escritores. Tenemos escritores prácticamente en casi todos los pueblos del entorno, ¿no? En Cuatrao, en Rociana, aquí en Almonte, Alfonso Acosta, en Bollullo, Laureano Carrión, en fin, casi todos los pueblos hubo poetas que intervinieron en estos encuentros y escribieron y publicaron, y ahí están los libros. Hay unos 8 o 10 libros que digo para el que tenga interés en ver el reflejo de Doñana en la poesía, pues con Fernando Villalón y con estos poetas pues tendrían más o menos una visión de lo que ha dado de sí la poesía en Doñana, o la poesía que ha inspirado a Doñana. Luego hay un libro que puede servir de encaje, de unión entre lo que es la poesía y lo que es la prosa, y es un libro que se llama Prosas de Vega y Marisma. Este libro de Salvador Fernández Álvarez, este hombre es un escritor de principios del siglo XX, murió a mitad del siglo XX, y es de la Puebla, de la Puebla del Río, y escribió una serie de obras muy en la línea del Juan Ramón de Platero y yo, una prosa poética, muy bien escrita, que es un escritor totalmente olvidado, pero que refleja un mundo con un cierto componente, yo creo, parte social, de análisis, crítica social, pero que brilla sobre todo por el lenguaje, ¿no? Es un lenguaje muy espléndido en la que este hombre pues va describiendo lo que es el mundo de la marisma, los personajes que aparecen en la marisma, y ahora mismo este libro tiene un valor también histórico, en el sentido de que estos personajes, estos oficios, estas formas de vida que aparecen en su libro, pues ya no existen, ya por fortuna, en realidad, porque la mayor parte de las vidas estas eran bastante amargas, ¿no? Bien, y pasamos entonces a la novela. Aquí he puesto una lista de novelas, de las que voy a hablar muy brevemente, muy rápidamente. Hay efectivamente novelas escritas que tienen como referente a Doñana. Ya digo, un concepto de Doñana abierto, no únicamente lo que conocemos por Doñana, sino todo lo que es la periferia de Doñana, que es una naturaleza muy cercana a la propia Doñana, ¿no? Entonces, tenemos por ejemplo Luna y Sol de Marisma, de 1930, los he ordenado más o menos por época. Esta novela es, bueno, de José Más. José Más es un novelista hoy olvidado, pero que fue celebérrimo en su tiempo, fue un auténtico bestseller este escritor. Y aquí cuenta una historia muy tremenda de un niño gitano, huérfano, los padres lo matan todos, en fin, es una cosa muy melodramática,
pero que nos sirve para ver lo que era el mundo de Doñana en el año 1930. Salto 30 años y me voy a una novela, Por el río abajo, de Alfonso Grosso y López Salinas. Esta novela es una novela de militancia, sabéis que Grosso y Salinas eran dos escritores del medio siglo, de los años 50, y que eran dos escritores muy comprometidos con la política, con el antifranquismo. Esta novela la escriben entre los dos, y es un viaje que hacen desde la Puebla y Coria hasta la desembocadura del Guadalquivir, y van contando lo que ven, de la gente que conoce, con la gente que habla. En definitiva, la novela pretende denunciar en una situación de injusticia terrible, ¿no? Una vida muy primaria y muy pobre, que es la que se vivían en aquellos momentos en esta zona. Luego tenemos una novela ya con otras pretensiones, Isla Mayor, de 1990, tratamos otros 30 años, de García Viñó. García Viñó también fue un novelista bastante reconocido en su momento, hoy tampoco se le recuerda. Esta novela es el mito de Fedra, el mito de la clásico de Fedra, encarnado por unos personajes en este medio, en el medio de la marisma, bueno, concretamente en Isla Mayor. Isla Mayor, como sabéis, es un pueblo de la cuenca del Guadalquivir, que está al lado del Guadalquivir. Luego tenemos otro libro del 77 de Borja Cardeluz, Voces de la Marisma. Voces de la Marisma es un libro, digamos, heredero de la visión romántica de los viajeros románticos del 19. Es un libro de mitificación, en el sentido quizás menos noble del término, ¿no? Y bueno, cuenta unas historias con tonos muy distintos, es un libro muy desigual, pero bueno, tiene su gracia también. El siguiente, del 99, Baldomero Rodríguez Picolao, de Vázquez Parladé. Aquí hay un intento de hacer un retrato de lo que es el hombre de la marisma, ¿no? El Picolao Baldomero Rodríguez es un guarda de la marisma, y en torno a la vida de este hombre gira toda la novela. Pero más que la vida de Baldomero Rodríguez Picolao, lo que al final nos queda de esta novela es la exhibición de sabiduría cinegética de Vázquez Parladé, que era un gran cazador por lo visto, y la verdad es que él, con sus maravillas cinegéticas, termina un poco arruinando la novela, arruinando la historia del hombre el Baldomero Rodríguez, ¿no? Otra novela de 2011, Todo era nuevo y salvaje, de Jorge Molina. Esta novela se centra en el nacimiento del Parque Nacional. Es una novela muy interesante. Jorge Molina es un buen escritor, es periodista fundamentalmente, y explica muy bien cómo fue todo el proceso de creación del Parque Nacional. Sus protagonistas fundamentales, ¿no? Ahí José María Valverde tiene protagonismo, como digo, clave, ¿no? Y es una novela interesante en el sentido de que ves con mucha claridad qué es lo que fue, cómo fue aquel proceso realmente llamativo, ¿no? Del nacimiento del parque, y todas las vicisitudes, España de Franco todavía, en Europa, en fin, que es muy interesante y muy certero, y además que el hombre estudió a fondo todo lo que fue este proceso. Y finalmente, aquello era Doñana, de 2015, de Suárez Japón. Suárez Japón es coreano, es un geógrafo, y en este libro también es muy interesante. Es una colección de relatos, no es una novela, pero nos va hablando de personajes, de situaciones, y, en fin, que nos explica un poco cómo era el mundo de Doñana, sobre todo de la Doñana norte, de la Doñana del arroz, de la Doñana cercana a su pueblo, que es Coria, ¿no? Bien, y pasamos ahora a hablar de cuatro miradas de cuatro escritores distintos sobre Doñana. Cómo ha aparecido Doñana en las distintas novelas, o cómo la han mirado los distintos escritores, los distintos novelistas. La primera mirada, Doñana como decorado. He escogido esta novela porque es la primera novela en la que aparece Doñana, por lo menos que yo conozca. Esta novela se titula Frente al mar y se publicó en 1907. El autor, José Luis López Pinillo, este hombre era sevillano,
aunque vivió casi toda su vida en Madrid, era un periodista importante, fue director de periódicos importantes en Madrid, y estaba casado con una mujer de un pueblo cercano, y yo me imagino que este hombre veranearía su juventud cuando se casó, cuando fuera. La mujer era de Carrión de los Céspedes, entonces me imagino que era la gente de toda esta zona en la que venía a veranear en aquellos momentos, ¿no? Y nos cuenta la historia de una familia de clase media en Matalascaña, en el ordinario de Matalascaña. A la Matalascaña que se refiere esta novela no es la Matalascaña de ahora, es una Matalascaña 5 kilómetros más hacia el río, donde está el cuartel, que era todavía el antiguo cuartel allí de Matalascaña. Y allí en aquellos años, finales del 19 y principios del 20, había un balneario portátil, en un balneario que se ponía en junio y se desmontaba en septiembre. Y iba gente de la clase media, fundamentalmente, de toda la zona periférica de Doñana, de todos los pueblos de la periferia de Doñana. Aquí se nos cuenta una historia un tanto terrible, de un matrimonio sin hijos, joven, que llega a pasar el verano a Matalascaña y, en fin, la mujer se termina enredando con un medio chulito que hay por allí por Matalascaña y el marido, que era un campesino con medios, era una persona muy tosca, muy primitiva, en fin, no os quiero reventar la novela, pero al final el hombre, con todos los machotes que era, se traga los cuernos porque le convenía, ¿no? Es una historia. Este hombre, López Pinillo, es el creador de un movimiento que luego se lo adjudicaron a Cela, que fue el tremendismo. El tremendismo es un movimiento dentro de la novela realista y social que suele contar historias muy truculentas, muy tremendas, ¿no? Esta que he contado tiene otras novelas, López Pinillo muy en esta línea, y claro que la idea, el concepto de tremendismo no lo había cuando él escribía estas novelas. A Cela siempre le resultó muy desagradable que lo hablaran de López Pinillo, porque es que le quitaba el protagonismo de ser el creador del tremendismo. Entonces esta novela, digo que es una novela que en realidad Doñana no es más que un decorado. Doñana no tiene ningún tipo de protagonismo, ni mediatiza ninguna acción a lo largo de la novela. Esta novela se podía haber contado en Mazagón, o se podía haber contado en Isla Cristina, o se podía haber contado en Santander, da igual. Entonces, lo llamativo, lo importante, o lo que queráis de esta novela, es que es la primera, por primera vez Doñana aparece, aunque sea como simple decorado, en la literatura, en la novela, en la narrativa. Pasamos a la segunda mirada. Doñana desde dentro. Esta novela, Peor que descalzo, del año 1963, la escribió Domingo Manfredi. Domingo Manfredi era periodista y, bueno, escribió mucho sobre flamenco, en fin, que fue un hombre importante en su día. Era de Alcázar, aquí al lado, y escribe esta novela, que son historias que se desarrollan en los puestos de carabineros de la costa. Y digo ya desde dentro, porque este hombre, su padre era carabinero, su padre era carabinero, y él vive la infancia en los chozos en los que vivían los carabineros en aquel momento. La novela, más o menos, el referente temporal son los años 20, en la época de la dictadura de Primo de Rivera, y bueno, aquí nos cuenta una serie de historias. Los capítulos llevan nombres: el carbonero, el pastor, el yagüerizo, el hombre contando historias de estos personajes, y sobre todo nos muestra la dureza de la vida en Doñana. Esta novela es una novela que, bueno, desde el punto de vista de la literatura podrá ser criticable, podrá ser más buena, más mala, regular, pero desde el punto de vista de la historia o de la sociología, como queréis llamarlo, es una novela clave. Una novela clave porque da justo en el punto y marca perfectamente cómo eran las vidas, no ya solo de los carabineros, sino de todo el mundo,
que rodeaba a los carabineros, porque los carabineros, claro, por estos cuarteles pasaba todo el mundo, toda la gente que vivía, los arrieros, los carboneros, y nos pinta un cuadro bastante terrible de lo que era aquella vida, ¿no? Entonces es una mirada totalmente distinta a la anterior. Aquí sí hay un protagonismo importante del medio, porque el medio mediatiza totalmente la vida de estos hombres que vivían en estos chozos al borde del mar, ¿no? Así que es una novela que digo, desde el punto de vista literario, era más o menos criticable, y desde el punto de vista ideológico también, en algunos aspectos, ¿no? Este hombre Manfredi era un escritor muy del régimen, y bueno, tiene su historia, pero bueno, como digo, para ver cómo vivía la gente en Doñana en aquellos momentos es fundamental. La tercera mirada es la Doñana desde el mito, y aquí aparece la novela probablemente más célebre de la literatura conocida de Doñana, que es Ágata Ojo de Gato. Ágata Ojo de Gato es una novela del año 1972 de José Manuel Caballero Bonal, que es de Jerez de la Frontera, nació en Jerez, y que bueno, Caballero Bonal fue fundamentalmente poeta. En los movimientos de los años 50 fue un poeta importante, pero que también escribió una serie de novelas, bueno, desde mi punto de vista bastante interesante. Y esta novela Ágata Ojo de Gato, es una novela que se desarrolla en Doñana, que él en su mundo literario llama Argónida. Argónida es la palabra con la que él denomina Doñana, dentro de su poesía y dentro de su novela también, ¿no? Esta novela, para entender qué es lo que es esta novela y qué es lo que pretendía esta novela, hay que tener muy en cuenta el año en que se publica y el año en que se escribe, alrededor del año 70. Es justamente el momento del desembarco de los escritores hispanoamericanos, de lo que vino a llamar el realismo mágico. Entonces, Caballero Bonal está muy cercano a esta gente. Él vive en Barcelona en aquellos tiempos también. Luego se va a vivir a Colombia, está un tiempo viviendo en Colombia. Y Ágata Ojo de Gato es una novela que hay que entenderla desde esta perspectiva, desde la perspectiva del realismo mágico. Es una novela oscura, una novela con un lenguaje muy alambicado, muy barroco. Es la que cuenta una historia desde el mito. Desde el mito hay una serie de personajes que, digamos, de una realidad cuestionable, pero que, bueno, en definitiva van contando una historia que muchas veces no sabe ni a qué época pertenece. Hay un momento en la novela en que aparece un coche, con lo cual, pues, tenía después de inventar los coches. Y hay también un momento dado en la novela en la que habla de la guerra civil, se interpreta la de la guerra civil española, pero es una historia atemporal y, digo, informada por el mito, ¿no? Los personajes son personajes sacados de la mitología, conectados con la mitología clásica y, sobre todo, exponentes de un mundo mágico, de un mundo atávico, que tiene que ver mucho y se explica, como decía, en su relación con el realismo mágico, que en aquellos momentos, digamos que fue el momento de esplendor, ¿no? de aquellos escritores, ¿no? Luego pasamos a otra mirada, la cuarta mirada, que yo le he titulado Contra el olvido. Y esta es ya mi mirada particular, digamos, ¿no? Voy a dividir mis novelas. Yo he publicado 6 novelas que se desarrollan, las 6 en Doñana, pero en unas me centro más en un espacio y en otras más en otro espacio. El Avalario, como sabéis, el Avalario es, si vamos hacia Matalascaña, a la izquierda quedaría Doñana y a la derecha el Avalario. Entonces, estas 2 novelas se desarrollan las 2 en el Avalario. En realidad, hoy, cuando hablamos de Doñana, incluimos todo este espacio, lo que se llama el espacio natural, incluye también el Avalario, ¿no? Doñana, como sabéis, era el nombre de una finca concreta, pero Doñana, desde hace ya
tiempo ha pasado a ser un concepto, una forma de mirar la naturaleza, ¿no? Y hoy Doñana, pues Doñana se le llama a todos los pueblos periféricos de Doñana, se le llama a la propia Doñana, se le llama a todo el norte del Guadalquivir, a la zona del Arroz y también a El Avalario. Estas dos novelas, digo, se acercan, pretenden interpretar el mundo del Avalario. El mundo del Avalario fue siempre un mundo desierto, un mundo desierto, un mundo de mucho trapicheo de muchos tipos. Pero en el año 40 aterriza, justamente al terminar la Guerra Civil, aterriza por el Avalario se llamaba eucalipto, por simplificar de alguna manera, ¿no? Y ahí se empieza a transformar un mundo, un espacio bastante primitivo en todos los sentidos, que durante cientos de años prácticamente no había cambiado y que de forma acelerada empieza a cambiar. Se instalan una serie de poblados, fueron 12 o 14 poblados los que se nacieron en el Avalario, y bueno, se le llamaba el patrimonio, por el patrimonio forestal del Estado, y estos poblados son los poblados que se describen en estas dos novelas, ¿no? Llamo esto contra el olvido porque mi principal intención al escribir estas novelas es recoger un mundo que se pierde irremediablemente. El mundo del Avalario, en el Avalario ya no existe poblado, allí no vive nadie desde hace ya 30 años que no vive nadie. Ahí hay un momento en que digamos que la política que se llevaba se quebró, empezó otra, entonces ya la norma fue que la gente que vivía por allí se fuera y los poblados se fueron abandonando, se fueron destruyendo y prácticamente no queda memoria. Ya la última gente que vive allí pasa de los 50 o 60 años, ¿no? Y mi intención, como digo, al margen de las intenciones literarias, estilísticas o lo que queráis, era mantener esta memoria. Estas novelas están hechas a partir de años hablando con la gente que vivió allí y valiéndome también de una serie de documentos, pero los menos son exponentes de, digamos, de la oralidad, de hablar con la gente y hasta que tú terminas entendiendo qué fue aquello y terminas contando una historia, creando unos personajes, algunos son más o menos reales, otros son ficticios, pero entre todos montan el enjambre de la vida, de lo que fue el mundo del Avalario, el mundo de los poblados, de Cabezudo, de la Mediana, etcétera, etcétera, ¿no? En la primera de las novelas, Crónica de las Arenas, cuento, digamos, una historia más amplia. Esta novela arranca en el año 40, justo en el momento del nacimiento del primer poblado, y termina en el año 52. El año 52 es un año muy importante por el año que se da por terminada la monarquía, el año en que España conecta con Estados Unidos, conecta con el Vaticano, y parece que hay una cierta apertura en el país, ¿no? Esta novela intenta hablar de cierta manera de España. Yo pretendo que el Avalario sea una especie de metáfora de España, pero que lo que cuento en definitiva son historias concretas de gente concreta que vive aquí. Y que si algún valor pudiera tener este tipo de novela es que lo que yo cuento, cuando pase un poco de tiempo nadie lo va a poder contar, porque estamos todos abocados, como sabéis, a terminar, tarde o temprano. La segunda de las novelas, Los Almajos, es una novela corta, es una novela en la que cuento, esta novela se desarrolla en una partida de cartas, un día que está lloviendo y hay 4 personas que están jugando las cartas, y hay una serie de flashbacks y van recomponiendo las 4 vidas de estos hombres, ¿no? Es una novela, digamos, más dramática, una novela que incide más en los personajes, ¿no? Sobre todo en el personaje principal, pero que en definitiva puede ser perfectamente un capítulo de la novela anterior, Hay una cierta unidad. En realidad, todas mis novelas se podrían leer en conjunto, Todas mis novelas, como digo, participan del mismo espacio, pero también se pasean por ellos los mismos personajes, A lo mejor en estas dos novelas hay un personaje que se repite, pero se va a repetir también en las novelas siguientes. Hay algunos personajes que aparecen en todas las novelas. Aparecen en una novela, a lo mejor con 20 años, y en otra novela aparecen con 60.
pero estos personajes van fluyendo de novela a novela, por lo cual digamos que tienen una atmósfera parecida, aunque no técnicamente. Técnicamente mis novelas son muy diferentes, a mí me entretiene mucho esto de jugar con la técnica narrativa, y la primera novela, por ejemplo, esta Crónica de las Arenas, que es del 2005, pues utilizo perspectivas distintas, cada capítulo lo va contando una voz diferente, en fin. En la segunda novela es Los Almajos, que es una novela más convencional, ¿no? Donde hay una tercera persona que cuenta una historia, ¿no? Digo que técnicamente no tienen absolutamente nada que ver, pero el contenido sí, Los personajes de Los Almajos, casi todos aparecen ya en Crónica de las Arenas y van a seguir apareciendo en las novelas siguientes. El otro ámbito fundamental de mis novelas sería el coto. En el coto lo que conocemos por Doñana. Y ahí estarían El año de mal andar y Voces de la Vera. El año de mal andar cuenta la historia, digamos que en el tiempo es la historia más antigua. El año de mal andar se refiere, el año al que cito en el título es 1930. En 1930 fue el año de la dictadura blanda de Berenguer. Fue un año que andaba ahí entre lo que fue la dictadura de Primo de Rivera y la República, que fue del 31. Entonces, este año fue un año crucial en muchos sentidos, ¿no? La historia que cuento en esta novela es la historia de un teniente de carabinero que tiene un enfrentamiento en Madrid con sus mandos y lo castigan a que se venga a las playas de Doñana de teniente a un cuartel. Las playas de Doñana se llamaban playas de castigo para los militares, o sea que los militares, los carabineros que metían la pata, los terminaban destinando aquí para que se pasaran un tiempo reflexionando por sus travesuras. Así que este hombre me lo mandan aquí y se enfrenta a un mundo que él no conocía. Este hombre es madrileño, tiene además una formación importante, pertenece a una familia de militares liberales, que no es raro en España, aunque no parezca. Es un hombre que se forma en la Institución Libre de Enseñanza, un hombre con una formación humanística importante y además es poeta. Y se viene aquí y se enfrenta con un mundo que sería lo opuesto al mundo que él había vivido en Madrid. Un Madrid imaginado lo que fueron desde los años 20, sobre todo los últimos años 20, cuando estaban allí pues, todos los escritores de la generación del 27, bueno, venían científicos de todo tipo. Bueno, ya parece que se acaba el tiempo. No, pero claro. Bien, bueno, en definitiva, como en las novelas anteriores digo aquí, trato de que esta novela sea un poco espejo de España, espejo de la España de aquel momento, que es la España de conflicto, y que desemboca un año después. Justamente la novela termina el día que nace la República, el 14 de abril del 31. Voces de la Vera es una novela que es más de personajes concretos. Aquí aparece mucha gente con nombre y apellido, y esta novela sí es fundamentalmente producto de charlar con la gente que vivió en Doñana. Aquí, digo, la mitad de los personajes aparecen con su nombre propio. Y vamos a ver. Esto no va, se ha quedado. Bueno, para terminar, estas tres novelas, que unas están más conectadas con las primeras y otras más con la segunda. Mal tiempo, que estaría más conectada con la primera, donde también aparecen personajes que ya habían aparecido en las novelas anteriores. La mano de Dios es una colección de relatos, también, unos más cercanos a la Valario y otros más cercanos a Doñana, al coto, ¿no? Y luego de la Solastálgica, aquí hay esto es una colección de cuentos, de 8 escritores, y ahí se publica un relato mío también que tiene que ver con la marisma. Digamos que es lo único que yo he escrito de la marisma en el sentido de aislado del resto del ámbito de Doñana, ¿no? Y como digo y como titulo yo esta mirada, ¿no? Es un intento
de ir contra el olvido. Es un intento, ya digo, que al margen de la más o menos calidad que puedan tener mis novelas, lo que sí que tienen es que han recogido una memoria que de otra manera no iba a poder llegar a las generaciones de nosotros, por ejemplo, ¿no? Así que, nada, hasta aquí hemos llegado y va a tocar el timbre ya. Que vamos a darle las gracias a Juan por venir a hablarnos de Doñana. Tenemos aquí un pequeño detalle de los 50 años de la educación en Almonte y un pequeño pin del instituto.